Hola, muy buenas noches. Les habla César Alejandro Caires. Soy estudiante de la carrera de Derecho, por supuesto, en esta área que vamos a hablar esta noche sobre una exposición referida a lo que es la organización y función de los tribunales de trabajo. Por supuesto, en este día he querido traer a colación este tema porque es muy importante referido a la materia. Un saludo muy especial a la profesora Marolín Montilla, a la cual envío un grato saludo desde acá, desde Iquique, Chile, dándole continuidad de alguna manera u otra a todo lo que es este proyecto de estudio. Y bueno, ya a punto dentro de poco tiempo vamos a tener los resultados evidentes. Hoy vamos a estar hablando sobre la organización y función de los tribunales de trabajo, que es algo súper importante para tratar en esta exposición. Y es que para darle un término a esto, se establece que el tribunal es un conjunto de especie de magistrados, vamos a decirlo así, que ejercen de alguna manera u otra una función de suma o de interés jurisdiccional, desde el punto de vista civil, puede ser penal, puede ser laboral e incluso administrativo, o dentro de otro fuero que se fuera a dar en este caso. En la legislación venezolana, específicamente dentro del artículo 14, la organización o dentro de lo que es la ley orgánica procesal del trabajo, esta nos tipifica lo siguiente, y es algo que debemos de tener en cuenta. Los tribunales de trabajo son tribunales de trabajo, como lo dice su palabra, que se conocen dentro de la primera instancia. También están lo que son los tribunales superiores de trabajo, que cumplen una función evidente, que se conocen también en segunda instancia, y también lo que son, en este caso, el Tribunal Supremo de Justicia en la casa, mejor dicho, en la sala de casación social. Los tribunales de instancia ejercen plena jurisdicción, vamos a decirlo desde este punto de vista, en las cuestiones que tienen que ver con hechos en la de derecho. En cambio, la del Tribunal Supremo de Justicia conocerá de alguna manera u otra el recurso de casación. Eso es otro procedimiento que evidentemente sigue dentro de este proceso y de las demás cuya decisión le atribuye la ley. En contra de sus decisiones no habrá ningún género, vamos a decirlo de esta manera, y solo conoce asuntos que tienen que ver con el derecho y no de hecho. De tal manera que efectivamente los tribunales se organizan en cada circuito judicial en dos instancias, no cuatro, dos instancias. La primera instancia integrada por ese tribunal de sustanciación, la que es la mediación y la ejecución del trabajo. Eso es algo importante. Y los tribunales de juicio del trabajo. Una segunda instancia es integrada por los tribunales superiores del trabajo. Su organización, composición y funcionamiento, esta misma se regirán bajo esas disposiciones, por supuesto, establecidas dentro del marco de la ley y en las leyes respectivas. Por ello, vamos a acotar en este momento, de acuerdo a lo que pudimos investigar, los tribunales se conocen o que conocen en primera instancia serán de modo unipersonal, constituidos por un juez y un secretario, ambos profesionales del derecho. Las demandas o solicitudes se propondrán por ante el tribunal de sustanciación, que es algo muy importante que debemos de saber, que también está el de mediación y ejecución del trabajo competente, que cumple esta función evidentemente. Y fíjense que hay algo muy importante dentro de esta investigación de lo que hemos hecho. Se consideran competentes esos mismos los tribunales del lugar donde se prestó el servicio o donde se puso fin a la relación laboral o donde se celebró el contrato de trabajo o en el domicilio del demandado, según a la elección del demandante. Eso es algo que debemos de tener muy claro. En la ley en Juden tipifica que los tribunales de trabajo son competencia para sustanciar y decidir. Pero ¿cuáles son las cosas importantes de todo esto o qué deciden? Los asuntos contenciosos del trabajo que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje. Las solicitudes de calificación de despido, que es un tema muy importante, o de reenganche formuladas en base de la estabilidad, que de alguna manera u otra, laboralmente hablando, están consagradas dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en lo que tiene que ver con la legislación laboral. Eso es algo sumamente importante.
las solicitudes de amparo, los asuntos de carácter contencioso que se susciten en ocasión de las relaciones laborales como hecho social. Los asuntos contenciosos del trabajo relacionados con los intereses colectivos o difusos. En otro sentido de ideas, podríamos decir que la defensa pública tiene competencia en materia asesora, ya que ésta asiste de alguna manera u otra y representa a aquellas trabajadoras y trabajadores cuyos esos derechos han sido vulnerados por el patrono, bien sea por despido injustificado o por desmejora. Muchas veces nos pasa eso de que estamos en un trabajo o en una labor propia de un empleo y no podemos permitir que ningún patrón nos desmejore, porque entonces nos está descalificando de nuestra labor diaria. O, por supuesto, que no haya una justificación plena de un despido o lo que nosotros llamamos injustificadamente. Y presta asesoría de manera gratuita en materia de accidentes laborales o enfermedades ocupacionales, accidentes laborales que pueden suceder dentro del mismo trabajo, por ejemplo, algo como una caída o provocada por alguna maquinaria o algo así parecido, o enfermedades ocupacionales que tengan que ver, por ejemplo, con el tema de la columna, vamos a decirlo así, que es la parte de la vértebra del cuerpo humano. El trabajador que sufra de alguna manera u otra un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional debe dirigirse al órgano competente, el Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, que nosotros lo conocemos como INSACEL. Visto toda esta parte que me parece muy importante, vamos a hacer un resumen y hemos conocido la organización de alguna manera u otra y la función de los tribunales del trabajo. En primera instancia, ¿qué son los tribunales? Hay algunos, como ya lo hemos nombrado en esta exposición breve, que es los tribunales en primera instancia, lo de la segunda instancia, por supuesto, lo de la Sala de Casación Social, que viene formada por el Tribunal Supremo de Justicia, y por supuesto, ellos vienen cumpliendo una función muy importante. Y por supuesto ellos organizan el circuito, como lo habíamos dicho en anterior expresión de lo que era la exposición. Y por supuesto existe ese mecanismo, que es lo que debemos de tener en cuenta en este instante, lo de la primera instancia y por supuesto la integrada por los tribunales de sustanciación, de mediación y ejecución del trabajo. Entonces, nosotros como trabajadores, como personas apegadas a la ley, a la legislación, debemos hacer cumplir de alguna manera u otra que todos estos propósitos, que todos estos organismos realmente funcionan. O que le den una función, que le den un respaldo al trabajador. De nada hacemos nosotros con tener toda esta teoría o con prepararnos simplemente como estudiantes de derecho si no tenemos un aval para decir, mire, vamos a ayudar al trabajador de esta manera, porque cuáles son los derechos. Por supuesto que esto es algo consuetudinario, esto es algo que tiene que ver con un tema trazado en la costumbre, como ya lo hemos dicho, pero también que es dogmático, los deberes y los derechos. Nadie puede ser vulnerado de una manera injustificada a través de un despido o por medio de una enfermedad ocupacional, porque todos somos humanos. Y debemos de tener en cuenta que de nuestro comportamiento va a deber de alguna manera u otra en que nuestro papel sea protagónico para lograr de alguna manera u otra, valga la redundancia, el propósito de ser buenos trabajadores y de contar con los organismos correspondientes. En este caso, por ejemplo, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad de Labores, que es el INSACEL. ¿Quién es el que protege al trabajador? ¿Quién es el que le dé el respaldo correspondiente para que soporte a través de alguna denuncia, a través de un escrito, vamos a decirlo de esa manera, para que sus derechos no sean vulnerados como trabajadores? Por ejemplo, en un turno que tenga que ver con la noche, debe tener el trabajador una cierta cantidad de tiempo para el descanso y que no sea vulnerado ese tipo de derechos. Comprendido esta primera parte, vamos a despedirnos. Les habló César Alejandro Caires en esta exposición tan bonita y con esto le vamos a dejar de alguna manera u otra lo que es el informe.
Cuídense mucho. Gracias, profesora, y que Dios los bendiga.